empezamos a escuchar unos pasos en la habitación a la noche, pero ya no era solo escuchar unos pasos, sino que esos pasos venían acompañados de ruidos de todo tipo en la habitación y de vez en cuando algún golpe así en el armario. Y no solo eso, o sea, cuando empezaban los ruidos empezaba una especie de sensación total de que te están mirando, te empiezas a asustar. Notábamos, fíjate tú, que venía algo que subía las escaleras y entraban a la habitación. La sensación era como en cuanto nos acostábamos pasaban 10 minutos y ahí venían. Todos nos hemos quedado con este nombre, ¿verdad? Fukushima, que es un poco el Chernóbil moderno. La sensación de la posibilidad del desastre que parecía vencido o arcaico y que sin embargo en plena época de internet y de lo digital vuelve a rezumar. El tsunami nos dejó imágenes inolvidables, lenguas negras de aguas profundas abisales que salían en una ola gigante llevándose todo, dejando pueblos fantasma, dejando áreas enormes sin vida. Ha pasado el tiempo, ya casi nadie recuerda cómo fue exactamente las 2:46 hora local. Una ola gigantesca. Un error en los cerebros electrónicos regidores de la seguridad de la central nuclear y el desastre. Pero un desastre que se extiende a un área amplísima. Fukushima es solo una pata o el pico de ese iceberg. Kucha era un niño de 3 años, del que ya casi nadie se acuerda excepto su familia. Fue encontrado un mes después del tsunami, con manchas de chocolate alrededor de la boca, como si durante un tiempo hubiera estado refugiado en mitad de aquel abismo de vigas, coches, casas, trozos de maderas, ríos imposibles e infinitos. Las voces de Fukushima nos traen otra historia. Ahora una investigación, 4 años después, ha sondeado y rastrillado pacientemente la memoria, el alarido, el recuerdo y el dolor de aquella gente. Esa gente que en este mundo tan rápido y que tanto nos absorbe, olvidamos de inmediato. Algunos investigadores, a nivel antropológico, se han encontrado con algo asombroso, algo que teníamos que contaros en Milenio 3. El 20% de las personas que tienen difuntos en Fukushima, incluso desaparecidos, han tenido experiencias extrañas. Experiencias que podemos calificar de fantasmas. Los fantasmas de Fukushima. Diego Marañón ha seguido pacientemente toda esta investigación, ha hablado con los implicados. Diego, buenas noches, amigo. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Un niño de 3 años que le gustaba mucho el chocolate y que estuvo un mes desaparecido bajo el fango de Fukushima. Así es, Yuri Endo, una mujer de 39 años que hoy sigue viviendo en Ishinomaki, en la prefectura de Miyagi, y es una madre, Iker, sigue siéndolo a pesar de que, como decía, su hijo Kousei, al que familiarmente llamaban en casa Kou-chan, de 3 años, murió en la tragedia. Su madre todavía hoy se pone de vez en cuando los vídeos de distintas competiciones deportivas en las que su hijo participaba en el colegio, actuaciones infantiles en las que él se disfrazaba de personajes muy populares en Japón. Era un niño enérgico, era un niño al que le gustaba mucho bailar, cantar, era un niño que desprendía felicidad. Y esa madre contaba que cuando ella desea fervientemente volver a recordarle, volver incluso a oler el aroma que tenía su hijo, se acerca, toca el uniforme del colegio, que todavía sigue en su percha, en su habitación, y recuerda por qué le pusieron ese nombre, Kou-chan. Como te digo, Kou-chan era el nombre que ellos le daban en casa. Él, en realidad, se llamaba Kousei. Kou significa calma y Sei significa vida. Este niño, Diego, sería el ejemplo gráfico, rotundo, si nos ponemos ahora tú y yo a hablar de los datos de Fukushima. Posiblemente el público, nuestro querido público, diga, bueno, más datos, más números. Cuando uno saca la vida de un niño de 3 años ya no son números. Ya de repente toma conciencia de lo que es el desastre, la aleatoriedad de la vida, lo increíble de esta, sus misterios insondables. Pero ¿por qué este niño está en un estudio sobre fantasmas? Bueno, es un estudio que, como veremos un poquito más adelante, está realizando un periodista japonés que se llama Shuji Okuno. Él ha comenzado un trabajo, como decías, de rastreo, de búsqueda paciente de testimonios en busca de los supervivientes del tsunami que han tenido estas experiencias de reencuentros con sus seres fallecidos. Y Kousei es el protagonista de esta historia porque el día del desastre este niño iba a la escuela infantil como iba todos los días
Y cuando su madre corrió a por él, cuando sonaban todas las alarmas del tsunami que se acercaba, Kousei ya no estaba allí. Su paradero era desconocido. Las labores de búsqueda en la zona fueron exhaustivas y efectivamente, un mes después, el cuerpo sin vida de este niño se encontró bajo los escombros del desastre. 3 meses después de ese momento, Iker, cuando su madre atravesaba ya evidentemente un periodo de luto, de depresión absoluta por la pérdida de este niño, ocurrió algo bastante especial. Una noche, delante de su madre, Kousei simplemente se materializó y ella lo contaba así. Estaba sonriendo. Allí estaba, enseñándome los dientes y diciendo entre risas, mira, mira, mamá, como diciéndome que debía sonreír igual. Yo le dije, por fin consigo verte, Kou-chan. Pero él no respondió nada. No oí voz ninguna. Solo sonreía. Pensé, por fin puedo abrazarte y hasta intenté hacerlo yendo hacia él, pero era como transparente. No pude tocar a Kou-chan, ni tampoco pude quedármelo conmigo. Áreas extensas de una zona del Japón azotada habitualmente por la fuerza de la tierra, de los seísmos, por el roce de las placas, por todo ese mundo turbulento que hace que el mar se vuelva algo casi diabólico, han quedado sin nadie. Hacía falta un periodista valiente para ir trenzando las historias, para darse cuenta de las similitudes, para hacer un estudio que demuestra que hay algo más que simple nostalgia, simple pena, casi la materialización de un egregor por la propia pena, podemos estar imaginándolo, pero ¿habrá algo más? ¿Cómo termina la historia de este niño, Diego? Bueno, lo interesante es que Okuno se interesó por estas historias cuando escuchó a los médicos, a los psicólogos de una determinada ciudad comentar, ¿no?, estas estadísticas, y comentaban también, es curioso, Iker, que estas apariciones, como la de Kousei, provocaban en quienes eran testigos de ellas no miedo, no estaban preocupados, no sentían ningún escalofrío, sentían por el contrario una extraña tranquilidad, como si esa aparición les provocase un alivio y así pudiesen superar pues la profunda depresión en la que en muchos casos estaban inmersos. Este es también el caso de esta madre que al encontrarse con su hijo en esa noche pudo también salir adelante. Esto es lo que ella sacó como conclusión de la aparición de su hijo. Quiso hacer que sonriese como antes. Entendí que me decía, sonríe, sonríe. Como si dijera, mamá ya no sonríe. No sonríe porque Kou-chan no está. Es como que él se encontró conmigo para hacerme feliz y decirme que quiere que vuelva a sonreír. Comprendí que era eso. Creo que quería ver la cara sonriente de su mamá. De algún modo, desde el desastre, supongo que no he podido sonreír demasiado. Cuando vuelvo a mencionar a alguien la palabra Fukushima, a partir de ahora, si es oyente de Milenio 3, estoy seguro que por analogía, por asociación, por misterios del cerebro, cuando cualquiera de los oyentes que ahora conectan con nosotros en todo el mundo escuche Fukushima, alguien hablar de la central de Fukushima, la última noticia de esta semana, en ellos habrá otra puerta en su cerebro y en su alma. Todos recordarán lo importante que fue ese drama, porque visualizarán a Kou-chan, el niño de 3 años que comía chocolate y que apareció un mes después, muy lejos de su escuela, muy lejos de su casa. Esto es lo que tiene la emoción, que ejemplifica perfectamente lo que es el enigma de la vida y de la muerte, que se juntan en esta historia en Fukushima. Japón, precisamente, y hoy será protagonista, al principio y al final de esta emisión, tiene un concepto muy particular de lo que es el misterio, de lo que son las ánimas. En eso los japoneses, como en muchas cosas, han sido grandes maestros milenarios. Lo digo 1000 veces. ¿Por qué sus películas tienen ese algo? Muchas veces porque al margen de presupuestos, que es lo de menos, al margen de estrellas y hermosas y hermosos figurantes de Hollywood, que es lo de menos, el director que está haciendo eso, los protagonistas quizá, están creyendo profundamente en lo que hacen. Ellos creen en lo que hacen. Ahí está la sutil diferencia. Pueblo de la tecnología máxima, la conexión con lo ancestral. Qué curioso bucle. Vamos a bucear en él con Fermín Agustí, Jerey Martínez con estas músicas maravillosas, Clara Tauces, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Javier Pérez Campos, buenas noches. Buenas noches. Hoy damos descanso merecido a Santiago Camacho. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. ¿Recordáis las imágenes de aquellas olas impresionantes que parecía una vez más una película, no? Totalmente. Todos los grandes acontecimientos se nos quedan enhebrados en la mente como una película. O sea, no sabemos si cuando ponemos la televisión
medio absortos por la fuerza de lo que estamos viendo en la pantalla, creemos, como en el 11S, que lo que está pasando es una ficción. Solo lo concebimos en lo ficcionado. De repente los barcos, los coches se juntan, la gente se agarra a las ventanas, escuelas enteras a la deriva, pueblos que han desaparecido, lugares que fueron llenos de vida y que solo son esqueletos en el barro. Pero ¿cómo sonaba todo eso? El sonido tiene una fuerza peculiar, el sonido alcanza remotas moradas del alma, eso lo sabemos todos. Hemos hecho la prueba de nuevo. Hay un sonido grabado de cuando llega la ola a Fukushima y cuando suena la alarma. Las alarmas sonaron demasiado tarde. El seísmo más poderoso de todos los tiempos, junto a uno que rompió todos los parámetros en los desiertos de Chile, 9,6 en la escala Richter, este también 9,0, superaron la escala establecida. La Tierra tembló y se pensó incluso en un cataclismo de orden global, que afectaría a todo el planeta. Hay estudiosos que creen que afectó a todo el planeta. Esta misma semana, repito, cerca del 4º aniversario del tema Fukushima, ha habido una nueva fuga porque el problema de Fukushima no se ha resuelto. Pero no vamos a hablar de la central nuclear, pero curiosamente a la sombra de esa tecnología, a la sombra del ingenio humano, a la sombra de la gloria del ser humano controlando las fuerzas energéticas, existe lo otro. Y lo otro se manifiesta. Diego, ese hombre es un héroe que ha hecho lo que hicieron otros en otros desastres naturales: sondear la vida y la muerte que ha quedado quebrada para siempre, sondear en la memoria y darse cuenta de que de pronto las personas empiezan a hablar de algo. Y si es un mito, ningún mito tan poderoso como el del fantasma. Hay dos mitos poderosísimos: el fantasma que regresa. Ni toda la ciencia, ni toda la conciencia, ni todo nuestro saber ha logrado desterrar esa falsedad aparente y lógica, y el mito de la visita de un extranjero de otro mundo, o de los cielos, o un dios. Son dos mitos o verdades que permanecen pese a todo. Se ha comprobado en Fukushima 2011, un territorio acostumbrado a la alta tecnología, y de pronto se indaga. ¿Y qué se encuentra los investigadores, Diego? Pues lo que se encuentran son decenas e incluso se habla de centenares de testimonios. Además, han sido investigaciones que han sido muy bien recibidas en general por el público. Apenas ha habido crítica entre la población, quizá porque, bueno, como todos sabemos o intuimos, los japoneses no están tan cerrados, no como los occidentales, a estos fenómenos. Existen bastantes menos prejuicios, y a todo eso ayuda, evidentemente, que la intención de este periodista, de Shuji Okuno, es que simplemente se puedan compartir estas experiencias de forma bastante más abierta, que no sean un tabú, Iker, o algo que haya que esconder. Porque de hecho esto es algo que el propio periodista, que Shuji Okuno, deja muy claro siempre que puede, y es que él no juzga, él no está diciendo que estos fantasmas existan o no existan. Él simplemente expone las experiencias, los testimonios, y son testimonios, Iker, que han llegado incluso a la televisión japonesa. La NHK emitió en su día un especial que se llamaba Reencuentros con los fallecidos, y en él se contaban algunas historias de miembros de diferentes familias afectadas que decían y aseguraban, evidentemente, esto que estamos comentando, haber visto el espíritu de sus parientes. Pero es que además lo bueno de este trabajo monumental es que ha ido estableciendo paralelismos, analogías que luego comentaremos, que es lo interesante. Los casos espurios, los casos recogidos, bueno, pueden ser emocionantes, pueden darnos cuenta del monomito, la presencia del monomito universal, de los arquetipos compartidos por toda la humanidad por algún motivo que tampoco conocemos, pero que comparten todos los pueblos y todos los tiempos. Por tanto, el que vuelve con la mortaja, en este caso con el kimono, es un ejemplo más de una universalidad, de un algo que irradia todo el género humano, que para ese mito no hay razas ni hay distinciones, que ha estado siempre tocándonos en la espalda y diciendo: aquí estamos.
Pero sin embargo, cuando se examina con un casi sentido científico esos testimonios y se empiezan a hacer paralelismos, nos encontramos cosas muy interesantes. Tú has hablado con especialistas españoles que saben muy bien de este trabajo, del impacto que están teniendo y de los últimos datos, ¿no? Sí, yo he hablado con Andrés Pérez Riobó, que es un historiador. Él nació en Vigo en 1980, pero desde hace años, y por eso hemos hablado con él, vive en Kioto con su mujer Chiyo Chida. Ambos son autores de una guía que se llama Yokai, Monstruos y Fantasmas en Japón, publicada por Satori, y lo que nos contaba Andrés Pérez Riobó, que ha ejercido de una especie de corresponsal en Japón para Milenio 3, es que una de las cosas más curiosas que ha descubierto Okuno durante sus investigaciones es el carácter positivo o ampliamente positivo de todos estos encuentros. De hecho, él dice que incluso si fueran trucos de la mente, imaginaciones, aún habría que encontrar una única historia negativa en todas estas investigaciones. Andrés nos contaba así quién es Shuji Okuno. Los testimonios que él ha recogido no es que se aparezcan continuamente fantasmas o los espíritus, sino se le aparecieron pues una vez en un momento determinado, unos segundos. Pero gracias a esa aparición, a ese contacto con sus seres queridos fallecidos, pues parece ser que, según los testimonios que él ha recogido, eso le ha dado fuerza a esta gente para seguir viviendo, ¿no? Gente que estaba con depresiones muy profundas, gente que había perdido a sus hijos, a sus padres, gente que se quería suicidar, y desde el día que se encontraron con el alma pues de sus hijos o maridos, esposas, etcétera, esto como que les dio fuerza para vivir. Bueno, son experiencias positivas. Él ha recogido decenas o cientos de testimonios y no ha encontrado todavía ninguna experiencia negativa de algún fantasma que haya venido, que quiera venganza o que grite a los familiares o que se porte mal. No, son todas experiencias positivas y que ayudan a la gente. Primer dato que no deja de ser interesante. Todas las experiencias que se están recogiendo en Fukushima son positivas. No hay, curiosamente, la sensación del fantasma, luego comentaremos, vengativo del Japón, que es muy clásico, ¿no? El fantasma que viene a rendirse una cuenta, que viene a vengar, que viene por alguna misión que ha quedado inacabada. En este caso, repito, del 2011 al 2014, un estudio en pleno siglo XXI, y resulta que lo que ve la gente es lo mismo que veían seguramente sus tatarabuelos y los tatarabuelos de los tatarabuelos. Se conecta con algo que está ahí presente. ¿Se puede explicar solo con el cerebro humano y con las emociones humanas? Hay otro dato que me parece muy para el debate. Aparte de los casos positivos, hay casi una cifra, ¿no? Un número, un porcentaje. Sí, bueno, hay que pensar que estamos hablando de un desastre, Iker, que costó la vida a más de 20.000 personas, que todavía faltan por aparecer más de 2.600 cuerpos, y si tenemos en cuenta esta cifra tan monumental de desgracia, es muy relevante la estadística que presenta el estudio de Shuji Okuno. Andrés Pérez Riobó también nos hablaba de eso. Según algún psicólogo de la zona que trabaja con familiares de las víctimas del tsunami, entre los pacientes el 20% de los pacientes pues han tenido este tipo de experiencias, que se apareció el hijo o la esposa y le dijo, por ejemplo, todo va bien, papá, no te preocupes, estamos bien. Con solo una vez pues ya el padre pues pudo, le dieron ganas de vivir de nuevo, ¿no? Voy a vivir porque mis hijos me están viendo y voy a hacerlo lo mejor que pueda aquí. Sí, decenas, centenares de casos. Voy a vivir porque mis hijos me están viendo. Es curiosísimo, ¿eh? No lo había escuchado muchas veces. La sensación de alguien que quiere poner fin a su vida porque el desastre se ha cebado con su familia especialmente. Un hombre se hizo famoso en Fukushima, desgraciadamente famoso, porque había bajado a por un recado, había tenido que transportar su vehículo a otro pueblo cercano donde sí que llegó el agua, pero ya no con la furia de donde estaba su casa, con toda su familia, con todos sus hijos, con su mujer, con su padre. Al regresar, imaginamos la angustia de este hombre, todo su mundo había desaparecido, toda su familia, todo su universo eran unos cascotes en mitad de un agua negra, visto y no visto. ¿Imagináis la sensación de culpabilidad? La sensación de no haber estado en ese instante, la sensación de ¿por qué he hecho esto? Él se fue a las 2:30 y a las 2:46
ocurrió el desastre. Esas historias tremendas, ¿no?, que se entrelazan en los designios imposibles e increíbles de la vida. Hay más experiencias, no con un niño, que es impresionante, con un niño de 3 años, con esos cuerpos desaparecidos que van apareciendo como en regueros, ¿no?, en rosarios después de mucho tiempo y de mucha búsqueda. Hay historias también con ancianos, por ejemplo, Diego. Efectivamente, como la que ocurrió en Onagawa, que está en la prefectura de Miyagi, una zona también que fue arrasada por el tsunami, y allí vive todavía hoy Kimura Nobuko, una mujer de 54 años que durante la tragedia se vio forzada a subir al tejado de su casa para evitar ser arrastrada por ese tsunami, y le ocurrió algo verdaderamente terrible, que es que mientras ella estaba subida en el tejado de su casa, estaba intentando sujetar fuertemente la mano de su abuela, que vivía con ella. No pudo ser, en medio de todo aquello, la mano de la abuela se soltó. Esta mujer aún ve en sueños y en pesadillas cómo esta anciana se hunde bajo las aguas, es algo que la acompaña continuamente, y cuando fue rescatada, a partir de entonces no ha podido olvidar esto, ¿no?, esto que le ocurrió. La abuela jamás volvió a aparecer, sigue bajo el mar, bajo los restos de la catástrofe, y desde aquel día esta mujer, Kimura, siente un terrible sentimiento de culpa. Se cree que ella fue responsable por haber soltado la mano de la anciana, ve la cara de esa mujer pidiéndole ayuda desesperada, guarda todavía el anillo que la abuela perdió aquel día durante la catástrofe. Cada vez que lo mira lo recuerda, pero ocurrió algo, Iker, y ocurrió algo 6 meses después del desastre. Una noche también la señora Kimura no podía dormir, tenía insomnio, y fue entonces cuando la imagen de esta anciana apareció frente a sus ojos. No estaba sola, estaba acompañada por su marido, por su abuelo, que había muerto en diferentes circunstancias. Ella lo contaba así en el documental. Sentí una presencia cálida que poco a poco se tornó en una figura nítida. Fue como una neblina que trataba de formarse y que desaparecía después. La abuela llevaba un kimono de seda de color morado. Creo que era de seda pura y estaba repleto de crisantemos bordados. Tenía su habitual expresión de calma en la cara. Estaba sonriente, muy sonriente. Tanto ella como mi abuelo tenían una sonrisa amable. Y ambos me estaban mirando. Aquello duró entre unos 5 o 10 minutos, supongo. Creo que fue algo así. Pero fue algo que había estado anhelando. Así que me sentí realmente bien. Resulta curioso comprobar otra de las estadísticas de este estudio de los fantasmas de Fukushima. Yo creo que el último gran ejemplo de fantasmagoría y apariciones en el mundo moderno, trazado con una investigación periodística. El anterior a este tiene que ver con otro tsunami, si recordáis. 2004, el gran tsunami de Indonesia, y también la presencia de, en este caso quizá más violenta, en las playas, en algunos lugares del desastre, con auténtico temor, porque las personas veían reproducciones de la tragedia, ¿no? Personas hundiéndose cuando no había nadie y todo estaba en calma. En este caso, y puede ser singular, y ahora lo debatiremos y lo comentaremos, los aparecidos vienen, sea lo que sean, para dar calma. Pero ocurre en tiempos ya lejanos de la tragedia. Esto es curioso, 3 meses con el niño, 6 meses con esta mujer. Si su mente está en ese umbral, está en pleno duelo, es curioso que no ocurra antes, porque sabemos muy bien, en las fenomenologías cercanas a la muerte de personas queridas, que es casi inmediato cuando empiezan a aparecer los fenómenos, cuando empezamos a tener visiones. Aquí están como prolongadas en el tiempo. Ha habido un paréntesis. Yo no voy a decir que cuando se empieza a olvidar, pero seguramente a los 6 meses, cuando la naturaleza sigue su curso y a pesar de lo increíble uno empieza ya a volver a la vida, ¿no? Y de pronto la imagen, la imaginación y la pesadilla ocurren desde el primer día, pero hay algo que el testimonio destaca y distingue perfectamente de lo que es una imaginación o pesadilla. Es lo que ocurre siempre con el misterio. Quien está viéndolo sabe perfectamente que no tiene que ver con lo otro. Y es una experiencia, ojo compañeros, reconfortante. Una experiencia que realmente llena de paz a una gente con mucho dolor.
Daban un detalle, Diego, que es curioso, el kimono, ¿verdad? Yo lo mencionaba antes también. Efectivamente. La abuela aparece con un kimono. Efectivamente, la abuela aparece vestida con un kimono característico de aquella zona, y es una de las características comunes que Andrés Pérez Riobó nos comentaba que se producen en casi todas las apariciones que tienen que ver con este asunto. Si lo escuchamos. Antiguamente, ¿no? En las historias de fantasmas tradicionales, pues la verdad es que se parece mucho todas las historias de fantasmas, ¿no? Y todos los fantasmas tienen unas características similares, y unas sí que se parecen vestidos de un kimono blanco, ¿no? Ese kimono blanco es la mortaja, ¿no? Que aquí en Japón, pues la mortaja es un kimono blanco, y como fueron, despedidos, ¿no? de este mundo con ese kimono, los fantasmas se aparecen también llevando ese kimono. Después, otra característica, por ejemplo, es que los fantasmas de las historias tradicionales suelen ser mujeres. Hay muy pocas historias de fantasmas que sean hombres, y eso, esto no está muy claro porque es así, pero parece ser que hay explicaciones de tipo sociológico, ¿no? En una sociedad básicamente desigual, ¿no? Donde los hombres estaban muy por encima de las mujeres, pues las mujeres tras morir volvían, ¿no? Convertidas en fantasmas para vengarse de esta desigualdad, de la discriminación que realmente vivían. Y realmente en Japón ha habido una sociedad muy machista que ha mantenido a la mujer como mera sirvienta durante larguísimos periodos de tiempo. Se habló de la aparición del fantasma y del temor a una especie de culpa reprimida por parte de los seres humanos varones, y que las apariciones de los yurei, o figuras que ahora todos se comprenderán, ¿no? Las grandes figuras del terror japonés son mujeres que regresan de cara muy pálida y pelo muy largo y muy lacio y muy oscuro, o niños. No son los hombres, no son los adultos. Una sociedad que margina bastante y que donde el varón adulto tiene una predominancia quizá excesiva, evidentemente, parecía que había una represión de sensaciones y que volvían en forma de fantasmas y de mitos para azuzar ese sentido de estar haciendo algo mal. Curiosamente, de este estudio, y esto es, a mí me parece un material, amigos, antropológico de primer nivel, en estos fantasmas de Fukushima, con el desastre de una central nuclear añadido a toda una zona amplísima con un tsunami, resulta que hay un cambio. Los visitantes lo hacen para dar paz. Y dos, hay un cambio, ¿no? Porque los yurei, las aparecidas sobre todo, eran completamente diferentes a lo largo de la historia de los siglos de Japón, Diego. Efectivamente, decías que estos encuentros son positivos. Efectivamente, en este segundo encuentro que hemos escuchado, la señora Kimura, por cierto, acabó la historia, Iker, se sintió con fuerzas después de encontrarse a su abuela. Fue, de hecho, a buscar recuerdos al centro donde se han recopilado todas estas fotos que se encontraron entre los restos del tsunami, y allí consiguió localizar un montón de fotos precisamente de su abuela, en la que aparecía siempre feliz, y fue al volver a ver su expresión sonriente cuando pudo empezar a superar su trauma. Efectivamente, comentabas la diferencia entre los yurei tradicionales y los actuales. También Andrés Pérez Riobó, el historiador, nos hablaba sobre esto. Las almas de los difuntos que vuelven a este mundo, ¿no? Tienen alguna tarea pendiente y vienen a este mundo. Hay una diferencia muy clara entre los fantasmas, los yurei tradicionales, y los yurei, los fantasmas que está estudiando ahora Suyo Kuno. Y la diferencia es que antiguamente los fantasmas que venían a este mundo eran malignos. Venían porque habían, por ejemplo, habían sido asesinados de alguna forma dramática y venían a vengarse, volvían a este mundo a vengarse. Todas las historias de fantasmas antiguas son de este tipo, ¿no? Almas en pena que no pueden descansar tranquilamente, y por eso vuelven a este mundo. En cambio, los yurei, los fantasmas que ahora mismo estudia Suyo Kuno, no son malignos. Todas las apariciones son positivas. Hay una cosa que está muy clara. Este mundo de lo japonés contrasta con el nuestro por su creencia y por su plasmación en la imaginería de todo lo que tiene que ver con los seres sobrenaturales. Los yurei, cuando llegan al cine, transforman el cine y llegan con un viento nuevo de un miedo no conocido, porque no se parecían a nada de lo que Occidente estaba descubriendo.
fueron como esa impresión enorme. Cuando se descubre, por ejemplo, la novela nórdica de Crímenes, que tiene un impacto de 2, 3, 4 años, es porque realmente la mentalidad es diferente, porque nos sorprende esa frialdad. No somos así. Eso ocurrió hasta con los niños y no tan niños en la España del año 78, y eso ocurre en Japón y se sigue manteniendo. La tradición mantiene estos seres, los yurei, a veces tirándose del pelo, a veces quemándose las piernas y los pies, aparecen con gestos de dolor. Películas célebres recientes nos lo han mostrado. Lo curioso es que todo esto se produce después de un shock emocional brutal, como ocurrió en el tsunami del 2004. Aquí en Fukushima, 2011, en todas estas zonas concretas del Japón, decir Fukushima, como dice nuestro amigo Carlos Chevalier, sería un error. Es solo una parte de todo el entorno que se ve afectado. Pero claro, antes lo hemos hecho con la alarma, ¿verdad? Os ha impresionado la alarma, ¿verdad? Ese sonido de la alarma. ¿Por qué os ha impresionado, por cierto? La fuerza de los sonidos. ¿Por qué? Bueno, es como escuchar una alerta de un peligro que viene, y fíjate, yo creo que esto tiene tanta fuerza sin la propia imagen, porque el sonido de esa alarma dice mucho más que lo que pueda aparecer en el vídeo, ¿no? Nos pasa como con el cerdo grabado por Antonio Josales y Mariano Revilla, ¿no? Sí, que los sonidos además impactan de una forma al no ver imagen mucho más poderosa. Fíjate, cuando vives, como yo he vivido cerca del mar durante algunos años, y además en una zona sísmica como es la zona de Levante, cuando los seísmos se producen en el mar, ese ruido que proviene de dentro de las olas, que parece que te va a tragar, y son simples olas, que no llegan a mucho más. Imaginaos cuando se oía esa ola gigantesca del tsunami de Japón arrasando todo, y cuando esa alarma empieza a pitar y sabes que ya no puedes hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasaba con la alarma? Que no había tiempo. Era una alarma casi lacónica, si se me permite la expresión, ¿no? Un poco poética. La propia alarma sonaba como: ¿qué haces tú, material de los humanos, si contra la fuerza del planeta no tienes nada que hacer? Pues fíjate, Clara, vamos a poner ahora otro documento estremecedor que nos recuperaba Diego, que es la recogida de cuerpos, cuando empiezan a llegar los cuerpos, pero cómo afecta eso a la mente del hombre y la mujer de Japón, que no se parecen en nada a nosotros, pero como no se parece un pigmeo o una persona de los desiertos de Mongolia, ¿no? Tienen su creencia, su cultura, tienen milenios en los genes de creencias y de animismo y de referencias del sintoísmo, donde todo está vivo. Cuando llegan los cuerpos, primero cuando se buscan los cuerpos y cuando llegan en masa, se produce, los periodistas captan con el sonido, de forma casi milagrosa, una banda sonora. Un lamento que se va haciendo común, que es espontáneo, que no es recreado, que surge y por eso tiene esa fuerza. Y uno entiende que después de ese shock, de esa cicatriz en la tierra y en el alma de ese pueblo, los fantasmas tienen que aparecer, tienen que estar, tienen casi una justificación. Ocurrió así. Son días después del 11 de marzo del 2011 en Fukushima. Y poco a poco, porque impresiona, diferentes voces se van sumando a las de las primeras mujeres, también de hombres. Hay un lamento común, ¿no? Es un lamento muy vivido, es un lamento muy auténtico, es como si alguien desgarrase, ¿no?, por dentro, porque está viendo que la realidad de la naturaleza se ha llevado, una naturaleza que está viva. Nosotros, los occidentales, nos hemos separado, nos creemos diferentes de la naturaleza, creemos dominarla, creemos estar por encima. El japonés medio cree que es una parte y que todo está vivo y en constante transmisión. Es como si la lengua marina, que era amiga, se hubiese rebelado por algo. Y ahí se produce un shock enorme que aún dura. Hablamos de cientos de casos, Diego, para concluir el informe, de una sorpresa que en Japón ha sido mayúscula, de una aceptación por parte del público japonés como una normalidad, ahí están los fantasmas de Fukushima, y de un impacto que en Occidente sería impensable, ¿no? Efectivamente, y además, Iker, no solamente hay experiencias que involucran apariciones, digamos, físicas de esa persona, sino hay otra serie de encuentros que tienen más que ver con lo sutil, ¿no? Con señales
con fenómenos extraños que no deberían haber ocurrido. Por ejemplo, hemos conocido también la experiencia de Ayane Sudou, gracias sobre todo, Iker, debo decirlo, a Andrea Guillem de la redacción de Talon 4 y a Marta Zurita, que nos han ayudado con la traducción de estas historias. Gente milenaria que siempre se propone lo que sea con nosotros y que agradecemos un montón, que siempre que pedimos algo raro, como en este caso, la ayuda es inmediata, Diego, hay que reconocerlo. Efectivamente, así es. Bueno, pues ellas nos han traído la experiencia de Ayane Sudou, que te cuento rápidamente. Es una mujer de 25 años que trabaja todavía en una lavandería hospitalaria, que perdió a su padre en el tsunami. Su padre tenía 54 años, era muy divertido, siempre le hacía reír. Fue muy duro para ella aceptar la nueva situación, la muerte, la pérdida tan repentina de esa persona. Y 2 semanas después del desastre, encontraron el cadáver de su padre. Durante el funeral, al mirar un pequeño altar que había allí con la foto de su padre, Ayane reparó en algo que hasta entonces casi no se había fijado en ello. Y es que sobre su funeral, sobre el altar que había en el funeral de su padre, había un jarrón lleno de flores blancas, y recordó una experiencia muy extraña que había vivido días antes. Es que al ir a trabajar, ella había utilizado, por algún extraño motivo, se había intentado poner unos zapatos de trabajo que habían pertenecido a su padre. Pero al ir a ponérselo, dentro de esas botas de trabajo, de esos zapatos, justo en la zona del talón, se había encontrado con algo suave, con algo frío. Al ir a mirarlo, ella vio que allí había una flor blanca. No lo entendió en aquel entonces, solamente comprendió el profundísimo mensaje que aquella flor tenía durante el funeral de su padre al volver a verlas en el altar del funeral. Extrañas señales, concatenaciones que evidentemente en una mente racional y lógica no tienen sentido, no se conexiona el cerebro para darles un sentido. A Carmen y a mí, además, muchas veces nos han venido personas a preguntar, a veces con timidez, ¿no? En los más altos estratos incluso en ocasiones, y siempre es lo mismo, ¿verdad? Si te das cuenta, después de la muerte de un ser querido, repito, con timidez, pero se van soltando, pues me ha pasado esto, no sé cómo interpretarlo. Hay como un temor a seguir las señales, cuando a lo mejor las señales están por eso. Las señales quizá, yo no tengo ninguna verdad, pero las señales quizá, por lo que vemos, están hechas para cada uno. No tienen por qué ser compartidas con los demás, son importantes para uno y por tanto ya tienen un sentido, ¿no? Qué temor hay a veces de seguir ese conducto, ¿no?, de las señales. Decenas de casos de este tipo en Fukushima, pero sobre todo nos quedamos, que creo que es lo importante, con una sensación no de horror ni de terrible oscuridad, como a veces tiene el mundo sobrenatural japonés. Paz, armonía, calma. Gente que lo ha perdido todo y que no se quita la vida porque ha habido una aparición. ¿Qué opináis vosotros? Por cierto, que había un caso, a mí me impresionó, que recordaban Santiago Camacho y Carmen hace tiempo, para que veamos hasta qué punto esto llega. Porque esto es hoy, está pasando hoy, con gente que no vive en un campo de concentración del Japón antiguo de guerra, hoy, con tecnología, internet, satélites, y ellos más que nosotros, vamos, y una conciencia, ¿no?, del avance tecnológico. Y de pronto, ¡pum!, surge todo esto. Hubo una ciudad en Japón, Shanxi, si no me equivoco, que es Shanxi, que es otro ejemplo, ¿no? En Taiwán. Y de repente se dejó de... Hablamos de una zona del planeta y de repente se dejó de construir, era como el futuro. Es la única imagen que me parece similar a esto que hemos contado, ¿no? Pensando en el futuro, se encuentran con lo ancestral y con el miedo, ¿no? En este caso con el miedo. Sí, bueno, y pasó como en el tsunami de Japón, cuando se empezaron a reconstruir algunos de los centros comerciales, por ejemplo, de esas localidades, algunos supermercados. Muchos trabajadores dejaron de hacerlo ante los lamentos, los llantos que escuchaban de las personas que habían fallecido allí. Eso siempre lo tienen muy presente. También alguna gente que recogió jarrones o cosas que habían quedado de otras pertenencias, de otras casas, los pusieron en sus viviendas, y cuando empezaron a ver apariciones dentro de sus propios dormitorios de personas, según decían, amputadas, que creían que habían muerto así, esos jarrones fueron devueltos a sus lugares, a donde los habían recogido. O sea, que habían obtenido algunos objetos, me has vuelto a recordar a Alex, lo que decía, que nunca había que coger objetos de este tipo, los tenían como testimonio, como recuerdo, como lo que sea, y a raíz de llevar el objeto a las casas, aparecían los mutilados. Sí, las personas, ellos creían
fervientemente que eran las personas a las que habían pertenecido esos objetos que por alguna causa no querían separarse de lo que era conocido para ellos. También muchos testimonios de gente que había visto cómo en un último momento, después de las sirenas, la gente intentó subirse a los sitios más altos de sus localidades, y meses después aseguraban ver corrientes de personas que subían a esas pequeñas montañas o montículos para intentar salvarse de esa ola gigantesca, o los taxistas que no querían pasar por determinadas partes de esas localidades arrasadas por el agua, porque en alguno de los casos habían cogido a lo que ellos aseguraban que era un fantasma que los había llevado hasta el sitio donde habían muerto. Y en Sanzíker parecía que pasaba algo similar, hasta tal punto que se hace una construcción muy futurista. Es en los años 80, en 1978, un poquito antes, cuando se construyen una especie de viviendas circulares. Eran conocidas como los Omni, porque verdaderamente parecen naves nodrizas que están puestas una cerca a la otra. Eran además complejos de lujo en el que iban a habitar pues gente pudiente y también funcionarios militares estadounidenses. Pero los obreros empiezan a morir de forma inesperada en una serie de accidentes que se van produciendo en las construcciones sin ningún sentido, según sus compañeros, y en ese momento es cuando se decide abandonar, ya casi construida, ya casi terminada, porque estaban hasta los cristales de las viviendas puestos. Se decide abandonar la ciudad porque aseguraban que había fantasmas y que estos estaban impidiendo que se produjera esa edificación. ¿Y por qué? Todo por una simple cosa. Allí había, cuando compraron los terrenos, un dragón hecho en escultura, un dragón antiguo. Cuando las máquinas entran para alisar el terreno, ese dragón es partido en dos. Creen que el espíritu del dragón es el que provoca esos accidentes, el que provoca que esos fantasmas aparezcan y que nunca se llegara a habitar esta ciudad. Y Shanxi, que no es ninguna ficción, que hay planos, hay fotografías, hay todo un mundo. Se publicitaron los pisos, por cierto, año 78, el mismo año que se ideaba, pero en el cómic, otra ciudad muy parecida, que luego os contaré, Shinter. Bueno, pues esta ciudad futurista no llegó a albergar a personas pudientes por el miedo a los fantasmas. Pero no ¿Es leyenda eso, o no? Sino que además no fue demolida hasta el año 2008 porque los vecinos no querían que esos pisos se vinieran abajo ante el temor de que esos fantasmas, al no tener una vivienda donde estar como eran estas, fueran a sus viviendas. Con Durante lo cual 30 no querían... años fueron como esculturas en honor a los fantasmas. Totalmente, además en un sitio que da a la playa, que hay unas vistas fenomenales. Se ve que era un terreno pues como de lujo, y los vecinos preferían tener pues esas edificaciones que se iban cayendo poco a poco, iban siendo derruidas y además también habitadas por gente que decían que se dedicaban a robar y a hacer de las suyas, por criminales. Preferían tener a los criminales dentro de esas viviendas a que fueran tiradas por miedo a que los fantasmas pudieran huir a las viviendas cercanas que eran las suyas. Hablando de esculturas, también recientemente hemos visto noticias de algo que tiene que ver con pinturas de fantasmas o representaciones de fantasmas, ¿no? Sí, porque hablábamos antes de los yureis tradicionales, y muchos de estos yureis han sido representados en cuadros. Concretamente, si nos vamos al templo sintoísta de Zenshan, que está en Tokio, este templo es conocido por su amplia colección de cuadros de fantasmas japoneses del periodo de Edo. Edo era el nombre que recibía Tokio hasta 1868. Y esos cuadros se exhiben durante el mes de agosto, del 1 al 31 de agosto, precisamente durante la festividad del Obon, que es algo así como nuestro Halloween. Es el mes en el que los difuntos, los espectros, los fantasmas se acercan y pueden visitarnos, ¿no? Entonces, en estas pinturas se observan mucho de estos yureis y bueno, por ejemplo, hay algunas historias que además nos van a recordar a lo del kimono que hemos estado hablando antes, ¿no? Hay un cuadro que se titula El fantasma, que está pintado por Koga, y es la aparición de una mujer alcohólica con kimono, de unas características físicas terribles, con manos huesudas, el pelo encrespado y los dientes completamente negros. Así hay otros cuadros, por ejemplo, titulado Fantasma, de Hiroshie, que es una cantante callejera con un ojo abierto que flota sobre un río.
pero siempre son espectros, en este caso más bien negativos, que exigen venganza o que claman por algo que ha sucedido y que nadie tiene conocimiento de ello. Lo que está clarísimo es la propia iconografía, la propia plasticidad de estas creaciones del terror. Superan, yo no sé si superan o es que son muy diferentes. Nos encontramos con los diferentes pueblos de la Tierra. Son tan chocantes para nosotros que ni siquiera encajan en nuestros miedos. Nos dan más miedo porque han superado cualquier barrera del miedo. Porque no entendemos lo que estamos viendo, yo creo, ¿no? De lo que hemos estado hablando antes con relación al tsunami, a los desaparecidos, de por qué aparecen después, un tiempo después y no al principio, durante el periodo del duelo, ¿no? La verdad es que, claro, en tragedias como esta, que hay tantísimos desaparecidos que no llegan a encontrarse sus cuerpos jamás, sugiere quizá la posibilidad de que cuando llega un momento en el que, bueno, todo el mundo lo dice, ¿no? Puedes perder a un familiar, a un hijo, a alguien en circunstancias tremendas, pero tienes el consuelo de tener su cuerpo, lo puedes enterrar, lo puedes velar y puedes iniciar el duelo. Pero cuando no existe la aparición del cuerpo, y ahí desgraciadamente tenemos casos aquí en los que ha habido asesinatos donde está pendiente que aparezcan esos cuerpos, no se inicia el duelo igual, ese periodo necesario que necesitamos para poder no olvidar, porque eso no se olvida nunca, pero sí por lo menos asimilar y seguir viviendo, pues tal vez llega un momento en el que, como no se va a encontrar el cuerpo, quizá de repente pues surge esa aparición que nos dice, ojo, que yo no voy a aparecer, pero estoy bien, ¿no? Me encuentro bien, puedes estar tranquilo, continúa con tu vida, porque un poco el mensaje es continúa, ¿no? Y sobre todo en los casos en los que están en límite a punto de suicidio. La gran pregunta sería si existe una especie de resorte cerebral, de resorte de nuestra propia naturaleza, que es lo que estará preguntando parte de nuestro público, que ahora lo vamos a escuchar, que nos hace crear todo ese fantasma para aliviarnos, ¿no? Que es una especie de sistema defensivo profundo del ser humano. También se puede pensar. Bueno, recordemos hace unos programas que hablamos del neurólogo inglés Oliver Sacks, que bautizó a este tipo de fenómenos como alucinaciones de duelo, es decir, apariciones, sobre todo además cuando el familiar ha visto morir a su propio miembro de la familia, cuando no ha podido ayudarle, cuando ha visto sobre todo también que es una muerte a destiempo. Y Sacks hablaba de esto utilizando el término alucinación no como lo entendemos hoy en día. No como algo que no existe. Efectivamente, sino como se entendía en el siglo XVIII, quizá como una conexión con otro plano de la realidad que de alguna forma nos ayuda, igual que lo hace el tercer hombre, igual que le hacen otro tipo de apariciones en momentos clave de nuestra vida. Pues quizá la misión de este tipo de apariciones, de este tipo de fantasmas, sea la de ayudarnos a superar un episodio traumático. Bueno, también dicen, hay otras teorías, ¿no? Que aseguran que cuando se vive una situación de gran alarma, de gran tragedia, hay algo que se abre en el cerebro y te invita a conectar más con aquello que en determinados momentos de tu vida no se ven, y que en eso sí, parece que hay una apertura mental por ese shock que sufre el cerebro, y parece que tienes acceso a esas otras realidades que normalmente no puedes acceder a ellas. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo no sé nada, pero me fijo cuando ponemos el ordenador y salen el símbolo de la wifi, ¿cómo es? Es como un triangulito así y luego hay unos ondas, boomerangs, ¿no? Ondas que van subiendo. Varía mucho tu percepción de las cosas dependiendo de si la conexión está alta, está baja. Da la sensación de que ciertos momentos de la vida ponen la wifi al máximo. A un máximo donde se ven cosas que en el estado de letargo y medio durmiente habitual tú no ves. Es como si hubiera una super wifi que se amplifica, unas posibilidades que han crecido, un dial que ha ampliado su abanico y que de repente en esos momentos, en momentos de situaciones de mucho estrés, se genera un mundo nuevo que quizás es que siempre está ahí, pero nunca lo alcanzas. Claro, y también nos da que pensar el hecho de que este estudio realizado por este periodista japonés haya tenido tanta aceptación y haya tantísimos casos. Es decir, hablamos de una cultura que digamos que tiene esa wifi mucho más amplificada que nosotros. En común, desde luego. Tienen esa creencia muy amplificada, muy desarrollada, y entonces la gente no tiene miedo a contar los casos. Y es curioso que sean los reyes de la tecnología, ¿eh? O sea, que eso no les ha impedido ser grandísimos científicos. Eso que dice Clara es clave totalmente, porque si nos hacemos un poco de autocrítica, en España es cierto que ante grandes tragedias, grandes catástrofes,
cuando empezamos a rascar a nivel interno se encuentran cosas. Lo que ocurre En es todas, que en todas. nadie quiere contarlo. Los testigos no quieren hablar porque dicen que son temas candentes, temas que no están cerrados, y de hecho yo he recogido información de algunos casos que realmente pues están un poco en el candelero, pero que los testigos no quieren hablar precisamente por eso, por el miedo a que son heridas sin cerrar todavía. Todavía está supurando, ¿no? Eso ¿Qué dice es. nuestro público en Nave del Misterio, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Carmen? Pues mira, Nuria nos dice, creo que las personas que pasan por estas catástrofes no son las mismas, desarrollan una gran sensibilidad. Justo lo que estabas diciendo, ¿no? Esa wifi ampliada. Sí, pero es que incluso cuando empezaron a verse todos los fantasmas en el tsunami de Japón, hubo incluso estudios de científicos y parapsicólogos de allí, de las dos ramas, tanto de la ciencia como de la parapsicología o el misterio, allí, que hablaban con estas personas y llegaron a esa conclusión, que después del shock vivido eran... porque no solamente habían visto muchos de ellos a los fantasmas de las personas que habían fallecido, de sus propios familiares, sino que percibían otras cosas a raíz de ese shock que se había producido en su cuerpo. Por eso te digo que es que yo recuerdo que cuando hicimos el programa del tsunami de Japón, vivimos y estudiamos todas estas historias, y recuerdo que se hicieron esos estudios donde esa wifi que tenemos todos se amplificaba, y que incluso dijeron pues que muchas de las personas habían desarrollado una serie de capacidades que nunca habían tenido a lo largo Y que de ya su vida. se habían quedado con la wifi así, ¿no? Directamente. Exactamente. Y entonces, en otros lugares incluso ya veían otras cosas que antes no podían ni ver, ¿no? Nate dice, saber lo que está pasando y no poder hacer nada tiene que ser horrible. Blanca Oriol por fin me deja escribir un mensaje. Genial el tag de fantasmas japoneses. Antropología pura, esas imágenes de almas en pena. Estaban poniendo las figuras de algunos de Diego los y Guillermo, dibujos ¿no? japoneses. Son brutales. Lo conspiranoia dice, la alarma da mucho yuyu porque no presagia nada bueno. Javier Calvo Fernández, esas apariciones que tuvieron sus familiares eran el alma en pena de esa gente para ayudar a sus familiares a seguir adelante, para decirle quiero veros bien. Esto es interesante porque ahí también hay una enseñanza, ¿no? Que a veces no queremos ver. Curiosamente, después de la emisión que hicimos con 2 doctores sobre los sueños de los moribundos, ¿recordáis? Hemos recibido muchos casos de personas que nos contaban que estaban en el hospital. Esto es muy interesante. Y que el hijo bajaba justo a por un café y aprovechaba la persona grave para morir. Pero que era sistemático, que había cientos de casos. Y es porque el llanto, la pena lógica y humana, ¿no? De los que alrededor de la cama no quieren que el muerto, les impide, como si fuera un lastre de un globo, ¿no? Como si pusiéramos un peso, viajar a donde tienen que viajar. Y que ocurría que justo en momentos, aprovechando mínima soledad o no estar con personas muy significativas, ocurría. Es decir, eso está pasando, y ahora con este caso comprendemos, me parece interesante, que a veces la aparición sea proveniente de lo más profundo de nosotros mismos, o sea, exógena, ajena, perteneciente al mundo de lo oculto, de lo otro, viene y genera un bien en este caso, que es que de repente una calma muy especial se apodera de la persona que está huérfana, ¿no? Huérfana de sentimientos y un poco moribunda también. Bueno, el irse cuando los familiares no están al lado, cuando en un momento determinado se bajan, o el esperar a irse cuando tiene que llegar un familiar que a lo mejor está lejos, que viene de viaje, es llegar y a los 5 minutos, porque enfermeras y médicos muchas veces nos lo han comentado. Paula Riol nos dice, cuando habláis de esa tranquilidad que los padres sienten ante las apariciones de sus hijos, se iguala a la tranquilidad que sentí yo el día que se me apareció mi padre a mis pies mientras dormía. Mientras le daba de lleno toda la luz del sol que entraba en ese momento por la ventana, él me sonreía y me pudo transmitir paz y felicidad. En ningún momento miedo, plena tranquilidad y sosiego. Tras su cáncer y su muerte yo le había pedido una señal y ese día tras dármela pude saber con certeza que ahí seguía feliz y vivo y yo respiré tranquila. Un saludo, chicos. Jorge González dice, yo creo que muchas de las víctimas del tsunami aceptaron su destino. Por ello, antes de irse, se despidieron. Milenio 1996, la cultura nipona es muy sensible. Creen en la reencarnación y sus vidas están hechas con mucha paz. Deberíamos aprender de ellos. Isma Pacheco, en la cultura popular japonesa, ambos mundos coexisten. ¿Estarán más predispuestos para este tipo de encuentros? Sara dice, pues no, los fantasmas japoneses no son todos vengativos ni arquetípicos. Todo depende de las circunstancias de la muerte. Alex Furu, los pelos de punta, se me encogió el alma aquel día, tal vez también porque mi padre es de Japón. Sentí que algo me unía a todo ello. Antonio García, dicen que tras el terremoto de Japón, los polos se movieron. Silian, extranjero de otro mundo, qué bonita forma de llamar a cualquier ser cuya existencia escapa a nuestro entendimiento. Extranjero de otro mundo, qué bonita terminología.
Javi Pérez Campos, me lo he dicho varias veces, viene así como un yurei, me viene como un yurei por detrás, me toca en el hombro y me dice: oye, no te olvides de algo. Sí, ¿de qué? Lo tenemos pendiente. ¿Qué caso, Javi? Y él me responde con una sonrisa extraña: el de la casa del rata. Pues sí, es un caso que es verdad que he insistido porque me impresionó muchísimo. Me llegó estando en las charlas del grupo EPTA. Cuando termina la charla se me acerca una joven y entonces me dice que quiere hablar conmigo para contarme una serie de sucesos que le habían ocurrido en su casa. Imagínate mi cara cuando ella me cuenta toda esta escena en un salón de actos ya totalmente vacío, cuando ya se ha ido todo el mundo y descubrimos que nos hemos quedado allí prácticamente solos, conociendo estos detalles. Yo le dije que tenía que ponerme al tanto de toda esta historia y ella me envió una serie de fotografías al cabo de unas horas de esa extraña casa en la que ella había vivido pues unos meses de auténtica pesadilla. Recordaba perfectamente cómo llegó hasta allí. Dice que en torno a diciembre del año 2012 ella y su familia habían sufrido gravemente el azote de la crisis. Ellos estaban pasando por unos malos momentos, tenían que mudarse de casa, vivían entonces en Vitoria y entonces a través de un buscador en internet deciden localizar la casa de España, da igual el punto que fuera, que acomodándose a sus circunstancias y a sus necesidades tuviera el precio más barato. En un principio, por las fotografías que tenemos aquí, pues es una casa aparentemente normal, una casa de pueblo con varias plantas que se encuentra en un pequeño pueblo de Tarragona, e inmediatamente ellos hacen la mudanza, meten sus pertenencias en una furgoneta y no les importa dónde ir porque no tienen ningún trabajo ni tienen ningún lugar al que ir. Así que se desplazan a este lugar, entran en la casa. En un principio dicen que hay una zona muy concreta que es el sótano, que les da una mala vibración a todos en cuanto entran allí, no saben muy bien por qué, y descubren también que la vivienda tiene una planta muy extraña, que está dividida de forma muy rara, que tiene escaleras que conectan con distintos pisos, que en un principio pues les resulta bastante extraño. Ellos pasan allí la primera noche, son sus padres y su pareja en ese momento, su novio, pasan allí la primera noche, todo transcurre con aparente normalidad, pero al día siguiente, cuando solo llevan allí unas horas, empieza a ocurrir algo extraño. Bueno, nada más llegar pasamos una noche tranquila, pero al día siguiente empezamos a oler un intenso olor a vómito que aparecía y desaparecía. No era un olor lógico porque aparecía en un lugar, en el baño, desaparecía y luego aparecía en el salón, bajábamos a la planta abajo y ahí no olía y de repente al cabo de un par de horas olía. Empezaron así como unos olores a vómito y empezamos a revisar a ver si era pues alguna caja que se había mojado de la humedad o algo. Y empezamos a rastrear la casa a ver si el olor procedía a algún lugar, pero no. Todavía buscando las causas de ese extraño olor, empiezan a indagar en diferentes zonas de la casa, en algunas habitaciones en las que todavía no han tenido tiempo ni de entrar porque desconocen, empiezan a abrir armarios y entonces en uno de esos armarios descubren una caja que está llena de agujas, de respiradores y medicinas. En ese momento no saben muy bien por qué, pero tiempo después descubrirían que esa caja pertenecía al antiguo inquilino que había muerto de cáncer en esa misma casa. Y a partir de esa noche, siempre a las 4 de la madrugada, cuentan todos los familiares que empiezan a escuchar unos golpazos muy fuertes en la zona de abajo, casi en el sótano de la vivienda. Dicen que suena como si estuvieran apilando piedras, como si hubiera alguien trabajando, pero cuando descienden a ese lugar, allí no hay absolutamente nadie. En un principio creen que es algo subjetivo, que quizás es una imaginación por el estrés, por el cambio de lugar, pero cuando comparten el episodio entre todos los familiares, descubren que todos han vivido lo mismo. Pero claro, unas semanas después, todo empieza a complicarse cuando los golpes empiezan a sonar como pasos que se adentran en los dormitorios. Empezamos a escuchar unos pasos en la habitación a la noche, pero ya no era solo escuchar unos pasos, sino que esos pasos venían acompañados de ruidos de todo tipo en la habitación y de vez en cuando algún golpe así en el armario. Y no solo eso, o sea, cuando empezaban los ruidos empezaba una especie de sensación total de que te están mirando, te empiezas a asustar. Notábamos, fíjate tú, que venía algo que subía las escaleras y entraban a la habitación. La sensación era como en cuanto nos acostábamos pasaban 10 minutos
y ahí venían. Ahí venían porque desde un principio los familiares hablan de diferentes fenómenos que relacionan con distintas presencias, no solo con una, sino como si hubiera varias presencias en esa casa. La pareja le dice que esos son ruidos normales para intentar desdramatizar, pero claro, cuando se escuchan esos golpes desde dentro de los armarios, esos pasos que van adentrándose en las habitaciones, e incluso cuando al cabo de unas semanas los fenómenos empiezan a ocurrir a plena luz del día y, por ejemplo, haciendo que las bolas de un billar que tienen en una habitación se muevan solas delante de ellos, haciendo como también empiezan a agredir a algunos familiares. Ella cuenta que incluso a su madre, una mañana cuando llegan a casa, ve cómo el pelo se le empieza a levantar como si le estuvieran tirando del pelo en mitad de la escalera. Y no solo eso, sino que el propio animal, el perro que vive con ellos, está asustado, especialmente en la segunda planta, una planta en la que él no quiere entrar, se muestra esquivo, e incluso todo se vuelve más preocupante cuando incluso empiezan a escuchar voces dentro de la habitación. La madre es la que una mañana entra en esa segunda planta, le pregunta al perro ¿qué haces?, porque le nota que tiene un comportamiento muy extraño, y entonces asegura que escucha una voz que le dice ¿y tú qué haces?, una voz de una persona anciana que suena seca, fría y amenazante. Es entonces cuando empiezan a hablar de esas presencias en la casa, porque todos los familiares, por un lado y por otro, empiezan a notar esas extrañas presencias. Y no solo las notan, sino que llega un día en que algunos de ellos ven a estas figuras. Una vez, bajando las escaleras de la parte de arriba y en plena luz del día, yéndonos a pasear todos juntos, voy un momento a esa habitación, voy a entrar y veo como una figura humanoide, una sombra negra, se ve sorprendido de que yo lo estoy viendo y se agacha y se esconde, cruza la habitación y se esconde detrás de una caja. Y la sombra, claro, para mí era como una persona porque tenía forma humanoide. En cuanto me giro para contárselo a mis padres y luego vuelvo la cabeza, ya no está. Eso lo vi, duró unos segundos, me quedé como pasmada mirándolo. 3 y 18 minutos, Milenio 3 en la cadena SER. Ahora todos nos hemos mirado. No conocemos los elementos clave de este caso. Es una de las claves también, valga la redundancia, de este equipo, que muchas veces nos contamos cosas, sabemos por dónde van, pero no detalles concretos, y así todos sentimos el escalofrío que habéis sentido todos. Ahora Carmen miraba de reojo justo cuando ha dicho ese agachándose. ¿Por qué nos llama la atención? Lo que hablábamos antes, porque rompe hasta las internas normas de lo desconocido. De pronto algo no encaja en el puzzle, ni siquiera en los encuentros cercanos con lo extraño. Esa figura, sea lo que sea, no quiere ser descubierta. Y no es la única que la observa, porque cuando Mayalen comparte esto con sus familiares, la madre le cuenta que también ella ha visto algo parecido. Ella relata que una noche se despierta de madrugada, va al cuarto de baño casi a tientas, con las luces apagadas, se mete en el cuarto de baño, la única luz que hay es la de esa habitación, cierra la puerta, que tiene un cristal translúcido, y entonces algo le hace darse la vuelta rápidamente porque lo observa a través del rabillo del ojo. Dice que cuando se gira a través de ese cristal semitransparente, observa una figura oscura que va atravesando la estancia con una vela en la mano. La mujer abre rápidamente la puerta, sale a ver qué ha ocurrido y descubre que no hay nadie, que todo el mundo está durmiendo en sus habitaciones y que es imposible que nadie estuviera recorriendo la estancia en penumbra. Y no solo eso, sino que Mayalen recuerda cómo al cabo de unos meses toda la familia empieza a encontrarse cada vez más arisca, a haber más discusiones, se empiezan a dividir. Relata incluso que ellos son vegetarianos, su padre tenía unos gallinas y un pollo en un huerto cerca de la casa, que él siempre hablaba con ellos, de ellos con absoluto cariño y respeto, pero que un día, sin venir a cuento, el padre aparece en la habitación, aparece con las manos y la ropa manchada de sangre, dice que ha matado a su pollo y asegura, entre bromas y entre risas, que tienen que comérselo. Que, por cierto, es una especie de recuerdo de algunos casos clásicos tipo Amityville, ¿no? La destrucción del ámbito familiar, el padre de familia que empieza a hacer cosas propias de un loco,
que empieza a desasearse, recordáis la historia, ¿no? Que empieza también a agredir o a hacer cosas que molestan profundamente a su propia familia, a la que antes adoraba. Claro, ellos ante este tipo de fenómenos que se vuelven cada vez más insoportables, hablan de pues agresiones también a otros miembros de la familia. El novio de ella, por ejemplo, subiendo por la escalera, nota como un día le tiran del pantalón y casi lo tiran. Notan cómo algunos objetos cambian de lugar, dejan de dormir por las noches por este tipo de golpes, de pasos, en zonas donde no hay absolutamente nadie, pues empiezan a indagar en la historia de la casa. Lo primero que descubren es que la familia que había vivido allí antes también había estado desunida en los últimos momentos de vida de esta persona, que habían estado incluso a punto de echar de casa a esta persona que tenía cáncer y que acaba muriendo allí. Y lo que más deja desconcertada a Mayalen es que alguien le cuenta que esa casa es conocida en el pueblo como la Casa del Rata. Y cuando esta situación se vuelve insostenible, deciden mudarse a otro lugar, ya que no hay nada que les ate todavía a ese pueblo. Era una casa tranquila hasta que empiezan a ocurrir estos fenómenos, y cuando no ha pasado ni un año, empiezan ya a buscar otro lugar. El lugar que sea, una vez más, un lugar barato en cualquier rincón de España. Sin embargo, la mudanza no va a ser fácil. Dura esta búsqueda 7 meses. Nos encontramos con todo tipo de impedimentos y no podemos mudarnos en 7 meses intentándolo. No había manera, siempre había algo. Buscamos en toda España. Me acuerdo que buscamos en Asturias, buscamos en País Vasco, después buscamos en Madrid, en Cáceres, después las islas. Es que ya no sabíamos por dónde tirar. Era un poco donde fuese, ¿no? Siempre había algún impedimento, siempre pasaban cosas. Y sentíamos que la casa nos retenía, sentíamos que la casa no nos dejaba ir. De hecho, hasta el último momento, a mi padre, que está desempleado y que nos hacía bien falta un trabajo, le llegan a ofrecer, a regalar la panadería del pueblo, que solo hay una, y se la llegan a regalar para que nos quedemos ahí en el pueblo. Al padre llegan a regalarle la panadería del pueblo con tal de que no se vayan de la casa. Y es entonces cuando empiezan a sospechar que los vecinos también conocen más de lo que cuentan, que quizá no quieren que se vayan de allí porque conocen perfectamente la historia de esa casa, y las sospechas de Mayalen y su familia no tardarían en corroborarse, porque al cabo de unos días, fruto de una casualidad, acaba enterándose por fin de lo que había ocurrido allí. Un día venía a hacer fotos por el pueblo y estaba haciéndole fotos a la casa más antigua de ahí de Molins, y el panadero me ve haciendo la foto y me dice: ¿sabes que todo el mundo hace fotos a esta casa tan antigua? Y le digo en broma, ¿no? Le digo, tiene que tener una de fantasmas. Y me dice, esa y todas las casas del pueblo. Y le digo, uy, calla, que en mi casa pasan muchas cosas, ¿eh? Y entonces se ríe. Le digo, de verdad, pasan cosas. Y me dice, ¿cómo no van a pasar? Si en tu casa, madre mía, si supieses. Entonces ahí empecé a preguntarle y me comentó, me dice, ¿tú sabes por qué tu casa se llama la Casa del Rata? Y yo le dije, pues no. Y me dice, porque antiguamente en las casas del pueblo velaban a los cadáveres y en una de las ocasiones las ratas se devoraron los cadáveres en tu casa. Ahí estaba el secreto del nombre. Sí, y un secreto compartido por todo el pueblo, pero que al final acaba descubriendo. Al cabo de unas semanas, cuando apenas había transcurrido un año viviendo en ese lugar, Mayalen y toda su familia consigue encontrar otro lugar, otra vivienda, abandonan ese sitio y no regresan jamás. Decía Clara al escuchar el inicio de la historia, que ya era singular, diferente, raro, una familia en situación un poco, ¿no?, de auxilio, de buscar una vivienda, tal y como está el patio, pues seguro que muchas familias están pasando lo mismo, pero tenía algo de sórdido especialmente, aparte de los 3 o 4 sustos de ataques de corazón, que espero que no escriban aquí, y culpando a Yeray Martínez, ¿no? Ha metido 3 o 4 aldabonazos, que no lo hace adrede, pero que encajaba todo con la historia, y algo sórdido tenía esta historia, y mantiene sordidez hasta el final. Clara tampoco sabía el resultado de por qué era la Casa del Rata. No, y la verdad es que ya el hecho de que haya personas que desgraciadamente se ven en una situación económica tan angustiosa, que tengan que buscar el lugar, ya tener que ir a un lugar que no, ya da igual qué punto geográfico sea, ni siquiera elegido, y que tengas que coger
la casa más barata que puedas permitirte ya es un comienzo bastante de película de terror, la verdad. Lo que pasa es que hay algo mosqueante, sí, ¿no? que la casa no es tan que la mala, casa no está mal. Pues Para aquí nada. está, pues, todavía O sea, eso que hay- refuerza más la veracidad del tema, ¿no? Claro, por eso te digo que cuidado, ¿no? Con esas casas que ponen tan baratas y que tienen tan buena pinta, porque a lo mejor hay una historia Si esta es como muy la del barata, rata detrás. sí señor, si esta casa concreta que tiene el mazo de fotos es baratísima, tan baratísima como para aparecer en los lugares últimos de un buscador de casas baratas. Hasta con billar. Claro, Una casa es que con- no con es billar, normal, es que no es normal. No es lo lógico. Claro, pues es un billar que se mueven las bolas solas, casi mejor que no tenga. Tras ver solo las bolas que se muevan. ¿Qué Pero opina ya el nuestro otro escondido público? detrás de la caja es lo que te... Desde luego, vaya Porque las historia. bolas Por eso vuelan. decía Javier Pérez Campos, haciendo un poco de Yurei con la sonrisa, la casa del rata. Joder, qué terrible. Ese no lo- Vaya programita que llevamos, ¿eh? Y las ratas comiéndose los cadáveres. Joruba. Bueno, venga, vamos con los mensajes. Un poco, espérate que no me ha dado tiempo porque estaba tan atenta a la... Eloisa Cisternas dice: los relatos de Milenio 3 dan más miedo y escalofríos que la película Ouija. Montaña Sánchez, Hombre, los la película pelos... Ouija seguro. Sánchez, los pelos de punta con la historia que nos está contando Javi Pérez Campos. Terrible experiencia. Mariposa delirante, el pelo como la limpiadora de la investigación de Córdoba. O sea, Sí, igual. así para arriba. Igual. Mira, nunca habíamos escuchado, y este caso de Javi está grabado antes, Sí. nunca habíamos escuchado, yo por lo menos, eso de que a alguien le tiren del pelo y se note, y en esta semana esto es el misterio. Sí, ha Dos habido testimonios. muchos casos Sí, hombre, de que pero alguien tan se gráfico de que alguien detrás vea que a alguien se le sube el pelo. Yo no recordaba sí. tantos. Sí, que lo hemos escuchado. Jorge González dice: hacía tiempo que no escuchaba una historia que me acongojara tanto. ¿Quién sale ahora al pasillo? Digo, Vietores dice: recuerda tanto el caso de las adoradoras de monstruos, el de cualquier secta, carácter débil y la necesidad de un dios El tema de tangible, Clara. el tema de los asesinos. Adrián Vélez: a las chicas siempre le han gustado los malotes, pero esto me parece excesivo. Yozora dice: no creo que busquen santificar ni justificar a los asesinos, sino comprenderlos más allá de los hechos. Es difícil de explicar. Sandy: pienso que esas mujeres que idolatran a asesinos psicópatas están igual de trastornadas que ellos. Moni dice: si alguien siente atracción por un asesino no puede ser buena gente, seguro. APV: groupies de asesinos. ¿Cómo está el mundo? Sara: Trump también tiene muchos blogs creados por seguidoras de asesinos. Gabriel Helios: la maldad atrae a la maldad, eso es todo. No me sorprende en absoluto que se enamoren de estos sujetos, los cuales me ahorro el adjetivo que ponerles. Interesante, ¿eh? La maldad atrae a la maldad.